Ser hermanos es una bendición de Dios. Y quiero escudriñar en la Biblia qué hay detrás de esta palabra, hermanos. Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Mateo capítulo 12, donde está esta palabra. Mateo capítulo 12, y vamos a partir de ahí y vamos a ir a diversas porciones. Pero comencemos en Mateo capítulo 12, versículos 46 en adelante. La palabra de Dios dice, Mateo 12, versículo 46 en adelante. Mientras él aún hablaba a la gente, esto es Jesús, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesucristo está hablando a la multitud y mientras que le habla su mamá María, la madre terrenal del Señor Jesucristo, junto con sus hermanos, medios hermanos en la sangre, le buscan. Y Jesucristo hace algo que quería dejar para nosotros, y esto es, Jesús establece allí la hermandad entre cristianos. Él hace referencia, hermanos, versículo 48. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, esto fue extender su mano para señalar a sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Jesucristo hizo hermanos. Sin embargo, Jesucristo cuando dice son mis hermanos, Él pone una condición, eso está en el versículo 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. El que hace la voluntad de Dios, ese es hermano. Es increíble en las palabras, mismo pasaje en el Evangelio de Lucas, cómo lo vierte Lucas en el capítulo 8. Lucas dice, todos los que oyen la palabra de Dios y la hacen, ellos son mis hermanos. Jesucristo está estableciendo algo muy sencillo. Jesucristo está diciendo, ser discípulo es igual a ser hermano. Jesucristo fue quien mencionó que los creyentes somos hermanos. Y Él dijo, ser discípulo es igual a ser hermano. No es la primera vez ni la única que lo dijo. Mire por favor en capítulo 23 más adelante, versículo 8. Mateo 23, 8, cuando está condenando a los escribas y fariseos hipócritas. En Mateo 23, 8, Jesucristo está hablando y dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Mateo 23, 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Nota el final. Y todos vosotros sois, ¿qué? Hermanos. Jesucristo dice en Mateo 12, ellos son mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre son mis hermanos. Y aquí en Mateo 23, Jesucristo dice a los discípulos, ustedes, entre ustedes, son hermanos. De modo que Jesucristo está enseñando ambas cosas. Él está diciendo, son mis hermanos, y entre ustedes, discípulos, son hermanos. Jesucristo se distancia y dice, yo soy el maestro, pero ustedes son hermanos. Pero hermanos, ¿en qué sentido? Hermanos, ¿en qué sentido? Hermanos de sangre no podían ser, porque de los 12 discípulos solo había 2 pares de hermanos, ¿se acuerdan? Había 2 pares de hermanos en la sangre que eran literalmente hermanos, Jacobo y Juan, Pedro y Andrés. Pero el resto no eran hermanos de sangre, y Jesucristo les dice, son hermanos, así que no tiene que ver con sangre. Tampoco tiene que ver con algo metafórico, porque Jesucristo no les dijo, ustedes son como hermanos, no. Jesús no está usando una metáfora, Jesús está diciendo una realidad, ustedes son hermanos. Así que Jesucristo no está hablando en sentido sanguíneo, tampoco está hablando en sentido metafórico. Entonces, ¿en qué sentido está hablando Jesús?
Hermanos, ¿en qué sentido? Mire, por favor, abra en Primera de Juan capítulo 3. Primera carta de Juan capítulo 3, nos dice Juan esto y nos resuelve esta pregunta. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10, hablando Juan, primera carta de Juan 3:10, dice, dice Juan, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Juan está diciendo, existen dos familias. Una familia donde el padre es Dios y otra familia donde el padre es el diablo. En una familia son hijos de Dios y en otra familia son hijos del diablo. Son dos familias que Juan escribe aquí con dos padres diferentes, con dos clases de hijos diferentes. Esto nos está hablando Juan de las dos familias espirituales que existen. La familia espiritual de Dios y la familia espiritual del diablo. Ambas son reales. Dios tiene una familia y son los creyentes en Cristo Jesús que han creído en Él. Y Satanás tiene una familia y son los que hacen la voluntad del diablo. Juan capítulo 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y cuál es la característica de los hijos del diablo? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad. Juan está diciendo, existen dos familias y en cada familia hay un padre y hay hijos y los hijos se parecen a su padre en esa familia. Es que cuando Jesucristo dice, ustedes son hermanos, no está hablando en sentido sanguíneo, no está hablando en sentido metafórico, está hablando en sentido espiritual. Espiritual. Somos hermanos espiritualmente hablando. Jesucristo dijo, son hermanos. Y en Mateo capítulo 12, cuando vienen los hermanos en media sangre de Jesús y le buscan, Jesús aprovecha para explicar quiénes son los hermanos espirituales. Y dice, todo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano. Jesucristo está diciendo, cada cristiano es hermano de otro cristiano. Entre cristianos somos hermanos. Decir discípulo es decir hermano. Decir cristiano o creyente es decir hermano. Jesucristo está estableciendo la familia espiritual que somos los creyentes por medio de Él. A veces nos preguntan, hermano, ¿es tu hermano? Sí, hermano del templo. Qué pena, ¿verdad? Decir eso. Como que te rebaja. Hermano del templo. Cuando te digan, hermano, ¿es tu hermano? Sí. ¿En la sangre? Sí, la de Cristo. La de Cristo nos une. Somos hermanos por medio de Cristo. Dos familias, dos padres, dos clases de hijos. Los cristianos somos hermanos. Adelfos, hermanos. Palabra griega adelfos, de donde viene el nombre Adolfo, por cierto. Adelfo significa hermano y es la palabra del Nuevo Testamento que se usa para hermanos. Y significa hermanos, se traduce hermanos. Sin embargo, su origen es mucho más profundo. Adelfo significa del mismo vientre. Del mismo vientre. Y esos son los hermanos, del mismo vientre. Y cuando dices, bueno, eso no aplica entonces a los cristianos, no somos adelfos porque venimos de diferentes vientres, no es cierto. Somos del mismo vientre. Piénsalo, espiritualmente los cristianos venimos del mismo lugar. Juan capítulo 3, Jesucristo le dice a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede un hombre siendo viejo volver a nacer? Jesucristo dice, tienes que nacer del Espíritu. Tienes que nacer del Espíritu, nuevo nacimiento que el Espíritu Santo opera cuando alguien cree en Cristo y se convierte. El Espíritu Santo le regenera, le da una nueva vida. Según Tesalonicenses 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, ha vuelto a nacer, es un nacimiento espiritual operado por el Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:23 dice que somos renacidos no por simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted sabe este texto. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Y qué sigue en el versículo 13? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Escucha esto. La Biblia dice que cuando alguien se hace cristiano, ha nacido de Dios.
Es un hijo de Dios que el Espíritu Santo, espiritualmente hablando, ha engendrado, y a esa persona ha nacido de nuevo. Es un nuevo nacimiento, es una nueva persona, es una persona que ha nacido de Dios. Y eso nos hace hermanos. Porque si tú has creído y yo he creído, ambos hemos nacido de Dios. Venimos del mismo Padre. Somos adelfos. Compartimos el origen. Hemos nacido de Dios, o como se traduciría, mejor dicho, en Juan capítulo 3, hemos nacido de arriba, literalmente lo que dice. Hemos nacido de arriba, le dice Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de arriba. Y eso es ser creyente, haber creído en Cristo Jesús. Lo que determina que somos hermanos no es que venimos a la misma iglesia. Lo que determina que somos hermanos no es que estamos en el mismo templo. Lo que determina que somos hermanos no es que nos reunimos, tomamos café o estamos juntos en un grupo. Lo que determina que somos hermanos es que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Eso es lo que nos hace hermanos. Eso es lo que nos hace ser del mismo vientre espiritualmente hablando. Somos hermanos por la sangre de Cristo, no porque nos reunimos, sino por lo que somos. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dos pecadores redimidos, perdonados, santificados, separados, apartados por la sangre de Cristo, que ya no vivimos como impíos, somos verdaderos hermanos. ¿Habías visto a tu hermano de esta manera? Volvamos un momento más a Mateo capítulo 12 con Jesucristo. Y en Mateo 12 dice que su madre y sus hermanos le buscan. Mateo 12, versículo 47, y le dijo a uno, aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Jesucristo aprovecha esa oportunidad y dice, versículo 48, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Cómo es esta hermandad? Jesucristo dice, somos hermanos. Pero ¿cómo es esta hermandad? Es una realidad, hermanos. Es una realidad. No es algo poético que Jesús está usando. Jesús no está diciendo son hermanos en el sentido es que suena tan bonito y nos queremos tanto que digámonos hermanos. No. Jesucristo está diciendo son hermanos porque son una realidad espiritual. Mire, muchas veces por muchos años hemos creído que decirnos hermano es un título. Hermano tal. Es que me encontré con Raúl. Hermano Raúl, por favor. Y hemos usado como que el hermano como un título o como si fuera un nombramiento especial o simplemente como un apodo o como una formalidad. Muchas veces lo hemos usado, la hermana fulana de tal, simplemente usándolo como una formalidad, a veces tomándolo como un rango, ese es hermano tal, a veces como un grado de respeto y otras veces algunos simplemente lo usan como un sustituto de don. En vez de decirle don Arturo, el hermano Arturo, un sustituto. Y no entienden la profundidad que significa que somos hermanos. Cristo lo dijo y es una realidad. No es un título, no es un nombre, no es una costumbre decirnos hermanos. Es una realidad espiritual. Hay gente que dice, a mí no me gusta decirle hermano a mi hermano. ¿Y sabes qué? Está bien. Yo tengo 3 hermanos. Uno se llama Miguel, otro Alberto, otro Andrés. Y yo cuando hablo con ellos no le digo, oye, hermano Miguel, ¿tú qué? Yo le digo, oye, Miguel, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Es mi hermano. No es algo forzoso que tengas que decir, hermano fulano, y si no dices hermano estás pecando. No, no consiste en eso. Dile o no dile hermano, lo que importa es que sepas que es tu hermano. Que sepas que han sido comprados con la misma sangre y que vienen espiritualmente del mismo vientre. Por el Espíritu Santo. Somos hermanos, es una realidad. Y además es una realidad instantánea. Escuche, cuando Pablo, que Saulo todavía, es convertido a Cristo y Cristo se le encuentra en el camino y lo derriba y se va a la casa y está ciego por algunos días y luego llega Ananías y le dice, hermano Saulo. Increíble. Ya le llama hermano y tiene 3 días de haberse convertido. La realidad de ser hermanos es una realidad instantánea. En cuanto crees, te vuelves hermano. En cuanto te arrepientes y vienes a Cristo, te vuelves hermano. Te digas o no te digas, me llames por el nombre de pila o te llame por el nombre de pila,
si has creído en Cristo, somos verdaderamente hermanos. Es una realidad instantánea. Pablo lo vierte en Filemón, cuando escribe a Filemón, este hombre rico que había sido defraudado por Onésimo, su esclavo, ¿se acuerda? Y en Filemón capítulo 1, versículo 16, Pablo le dice a Filemón: recibe a Onésimo, no ya como tu esclavo, sino como más que esclavo, como tu hermano amado. Filemón tenía que recibir ahora a Onésimo, ya no como su esclavo, sino como su amado hermano. En la Biblia, la palabra hermano se encuentra mucho más veces en el libro de Hechos. ¿Por qué cree? Porque es la historia de la iglesia. En Hechos está la iglesia moviéndose, y la palabra, en este libro se menciona la palabra más ocasiones, con 53 veces mencionada la palabra hermanos en el libro de los Hechos. Y en este libro vemos a los hermanos en acción, los vemos reuniéndose, los vemos visitando, hospedando, exhortando, socorriendo, enseñando, consolando, protegiendo, proveyendo, orando, animando. Esto es una hermandad activa. Esa es la iglesia. La iglesia somos eso, una hermandad activa, una hermandad los unos con los otros. Pablo les llamaba hermanos a los creyentes cuando escribía cartas o en el libro de los Hechos. Ser hermanos es una realidad, no es un nombramiento, no es porque eres del templo, es porque Cristo nos ha salvado, y cuando Cristo nos salva, naces del Espíritu y el Espíritu te coloca en la familia de Dios y ahora eres hijo de Dios, y si eres hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, somos adelfos, somos hermanos, es una realidad. Incluso es tan importante la hermandad que el apóstol Pablo la vinculó con una de las partes más preciosas de la iglesia, la unidad. Vaya primero a los Corintios capítulo 1. En primero a los Corintios capítulo 1, Pablo habla de la hermandad y la vincula con la unidad de la iglesia. Mire por favor, primero a los Corintios 1:10, Pablo dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El versículo 10 comienza diciendo Pablo: os ruego pues, hermanos. ¿A quién le está hablando? A creyentes. ¿Qué le dice a los hermanos? Mire por favor a mitad del versículo: que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, ¿qué? Unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ser hermanos es parte de la unidad que tenemos en Cristo. Ser hermanos es parte de la unidad que tenemos en Cristo. ¿Sabes por qué podemos tener unidad? Porque somos hermanos. ¿Y sabes con quién no podemos tener unidad? Con los que no son creyentes. ¿Sabes por qué te es tan difícil convivir con los que no tienen a Cristo? Porque no son tus hermanos. No son tus hermanos. Podrá ser incluso tu hijo, tu esposo, tu yerno, pero si no es hijo de Dios, no puedes tener la unidad como lo haces con alguien que tiene a Cristo. Pablo vinculó unidad con hermandad. Escucha, iglesia, escucha por favor. La fuerza que une a los cristianos es más grande que las cosas que nos separan. Lo que nos une como hermanos en la fe es más fuerte que lo que nos separa. Piénsalo. ¿Qué nos une? Nos une Cristo, nos une su Espíritu, nos une su palabra, nos une la verdad, nos unen sus promesas, nos une su sangre, nos une su salvación, nos une su vida eterna, nos une Dios mismo. ¿Qué nos separa? ¿Qué nos separa entre hermanos? Divisiones, molestias, disgustos, enojos, malentendidos. En una sola palabra, carnalidades. Carnalidades. Escucha una vez más. La fuerza que nos une como cristianos es más grande que lo que nos separa. Lo que nos une es eterno. Lo que nos separa es temporal. Lo que nos une es divino. Lo que nos separa es carnal. La fuerza que une a los cristianos es más grande que las diferencias que nos separan. Tú te podrá gustar una cosa, otra, y dices: me cae mal. ¿Te das cuenta de cómo estás pecando contra Dios?
y contra tu hermano? Porque dejas que divisiones y diferencias te separen cuando lo que te une es más grande, que es Cristo. Además, Jesús dijo que esto es superior. En Mateo capítulo 12, donde comenzamos, dice Jesús, esta es mi madre, esas son mis hermanos, y se refiere a sus discípulos. Y alguien dirá, oye, qué mala onda con su familia, ¿los despreció? No los despreció. En la cruz Jesucristo encargó a su mamá con Juan, ¿recuerdan? Jesucristo respetaba a su mamá y valoró a su mamá. Jesucristo no está haciendo ninguna grosería con su madre cuando no sale a verle, cuando le están buscando allí. Lo que Jesucristo está haciendo no es despreciando a su familia, lo que Jesucristo está haciendo es estableciendo la superioridad de la familia espiritual. En otras palabras, es más superior la familia espiritual que la familia carnal. Pastor, pero ¿cómo si la familia es primero? Tú un día te vas a morir y dejas de ser de la familia que eras. Pero el día que te mueras, sigues siendo hermano del que eras hermano en la tierra eternamente. La familia espiritual trasciende. La familia espiritual dura. La familia espiritual es superior. Incluso la familia superior es superior porque llegas a tener una amistad más grande que incluso con tu misma familia carnal. Proverbios 18:24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Y yo no sé si te ha pasado, pero es algo raro, pero es realidad. Y muchas veces te llegas a llevar mejor con un hermano en la fe que con tu propio familiar. Y disfrutas más el tiempo con otros cristianos que con tu propia familia que es incrédula. Porque así es. Hay superioridad en la familia espiritual. La relación entre la familia espiritual es más profunda y muchas veces mucho más armoniosa. Más armoniosa. Escuchen esto, y tú te puedes poner en una categoría. Hay 3 categorías de hermanos. Tú te puedes colocar en una esta mañana. La Biblia habla de 3 categorías de hermanos. Hermanos de la fe. La primera de ellas, déjame poner todos con F para que puedas recordarlo mejor. La primera de ellos es fieles hermanos. Fieles hermanos. Y hay fieles hermanos en la iglesia. Y gracias a Dios por los fieles hermanos en la iglesia. No estoy diciendo que llegan siempre. Estoy diciendo que son hermanos que perseveran en la fe, en Dios, siempre y son fieles. Como Filipenses capítulo 4, versículo 1, Pablo dice: así que hermanos míos, amados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Les llama hermanos, les llama amados, les dice que están fervientes, perseverando. Son hermanos fieles, son creyentes de verdad que están perseverando en la fe. La primera clase de hermanos que la Biblia habla, fieles hermanos, fieles hermanos. Pero hay otra categoría que la palabra de Dios enseña, y está dudo que alguno quisiera estar allí, pero es flojos hermanos. Flojos hermanos, y esto está en 2 Tesalonicenses 3:6, donde el apóstol Pablo dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Fíjate, usa 2 veces la palabra hermano. Dice: os ruego, hermanos, que te apartes de los hermanos que andan desordenadamente. En el contexto ahí, andar desordenadamente estaban desobedeciendo los mandamientos de Pablo, que eran de Dios. Específicamente la labor de trabajar. Estaban siendo gente ociosa y ya no estaban trabajando, y Pablo les dice: no te juntes con esos hermanos, no te juntes. Están andando desordenadamente, no te juntes con ellos. De modo que un cristiano desobediente, ¿qué es? Un flojo hermano. Un hermano desobediente. Pero déjenme ponerle flojo porque quiero que vayan con F. Fieles hermanos, flojos hermanos desobedientes que no están siguiendo la enseñanza, y a esta clase de hermanos hay que hacerles 2 cosas: reprenderlos y corregirlos con amor. Es lo que hay que hacer. Pero existe una tercera categoría de hermanos. Yo quisiera que vaya ya a descubrirlo conmigo. Está en 2 Corintios capítulo 11, por favor. 2 Corintios capítulo 11. Y la Biblia es clara en cuanto a esta tercera categoría de hermanos. 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios 11. Versículo 25 y 26. La palabra de Dios dice, 2 Corintios 11, 25. Hablando Pablo:
3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Está contando sus sufrimientos como apóstol. Versículo 26, atención. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Falsos hermanos. Pablo está diciendo, hey, existen falsos hermanos. Y Pablo dice, ellos me causaban problemas. Yo siempre he dicho, no sé si los que causan problemas en las iglesias, generalmente hablando, no son precisamente esta clase de personas que le causaban también problemas a Pablo. Dice, eran un peligro para mí, falsos hermanos. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice falsos hermanos? Y de hecho no es la única vez que lo usa. En Gálatas 2:4 también dice que introducían a escondidas falsos hermanos para espiar nuestra libertad en Cristo. Así que los falsos hermanos son una realidad. ¿Qué son los falsos hermanos? Muy sencillo. Espero que lo entienda. Lobos vestidos de oveja. Cabritos en medio de ovejas. Dicen que son y no son. ¿Me explico? Falsos cristianos. Falsos hermanos son falsos cristianos. Y Pablo dice, hay. Y no solo hay, son no creyentes, son problemáticos, son un peligro. Son un peligro. Así que aquí tiene las 3 categorías de hermanos. Fieles hermanos, flojos hermanos y falsos hermanos. Ponte en tu categoría que tienes. Ponte en tu categoría. ¿Qué clase de hermano eres? Tristemente tengo que decir y romper el corazón de varios de ustedes, pero toda iglesia tiene estas 3 clases de personas. Toda iglesia tiene fieles, flojos y falsos hermanos. Toda iglesia existen buenos hermanos, malos hermanos y falsos hermanos. Buenos hermanos aman a Cristo, aman a Dios, aman a otros, sirven a otros, están centrados en Cristo, buscan ser de bendición a otros, llegan a tiempo, buscan compañerismo, exaltan la unidad, buscan a Cristo, vienen por Cristo, adoran a Cristo, inspiran a otros a seguir a Cristo. Buenos hermanos. Pero también toda iglesia tiene malos hermanos, desobedientes, renegantes, quejumbrosos, rebeldes, fuera de orden, desobedientes. Y toda congregación también tiene falsos hermanos, peligros, que oramos a Dios 2 cosas, o que se conviertan o que Dios los quite, porque son peligrosos. Déjeme darle un contraste bien fuerte en la escritura. Vaya a 1 de Juan capítulo 3, por favor. Es un contraste entre estos hermanos. 1 de Juan capítulo 3. En 1 de Juan 3 tenemos una comparación de esta clase de hermanos que Juan hace y nos da un ejemplo que nos va a ayudar mucho a este tema. 1 de Juan capítulo 3 versículo 10 dice Juan, 1 de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Un momento. ¿De quién está dando ejemplo? Versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Usted recuerda Caín y Abel? ¿Qué eran? Eran hermanos, pero ¿qué hizo uno? Lo mató. Versículo 12. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Esto es, le mató por envidia. Por envidia. Y sabes que hoy muchas murmuraciones y todo sigue siendo por lo mismo, envidia. Tapada con muchas capas de muchos argumentos, pero en el fondo es envidia. Y Caín mató a su hermano por envidia. ¿Qué les parece si revisamos eso? Vamos a Génesis capítulo 4, por favor, y mire la grandeza de la palabra. Génesis capítulo 4 tenemos la historia completa de Caín y Abel. Génesis 4 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Aquí está el primer hijo. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas,
Y Caín fue labrador de la tierra. Aquí están los dos hijos de Adán y Eva. No eran los únicos, pero fueron los primeros. Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Escucha esto, hermanos, que hay una gran enseñanza en nuestras vidas. Dios ve a cada hermano de forma individual. Tú puedes venir de una forma y ser agradable a Dios, y otro puede venir de otra manera y ser desagradable a Dios. Y no vale las excusas ni las justificaciones. Dios ve lo que trae Abel, Dios ve lo que trae Caín, Dios ve lo que trae Arturo, Dios ve lo que trae Giovanni. Y a cada uno nos ve diferente el Señor. Y como Dios ve con agrado a lo que trae Abel y no a lo que trae Caín, dice el versículo, y Caín se ensañó en gran manera, esto es, se enojó, y decayó su semblante. Ahora, vea cuántas veces y de qué manera aparece aquí el concepto hermano. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, no seráis enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le está diciendo a Caín, ¿de qué te enojas? ¿Tú eres el primogénito? Es lo que significa. ¿De qué te enojas? ¿Tú eres el primogénito? Él se va a tener que someter a ti. Tú eres el primogénito. Versículo 8. Las palabras de Dios no le fueron suficientes a Caín, como a veces no le son suficientes a nosotros hoy. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Esto es un engaño. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano, segunda vez que menciona, su hermano, versículo 8 al inicio, y dijo Caín a su hermano, y luego al final, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Un mal hermano, matando a su hermano. Un mal hermano, un envidioso hermano, un enojado hermano. Se justificaba a sí mismo, pero enojado mató a su hermano. Era su hermano, aquí era su sangre literal, y lo mata. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel? Escuche, tu hermano. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué Caín tan grosero? ¿Dónde está tu hermano? No sé, ¿qué me importa? Yo no lo cuido, soy su guardaespaldas o qué. Oye, ¿por qué no vino tal hermano? No sé. No sé. ¿Yo qué? Pregúntale al pastor, él debe saber. Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. O sea, por si no le había quedado claro a Caín y si en algún momento se perdió de a quién había matado, Jesús le está diciendo, es tu hermano. Versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. 12. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Algunas veces leemos eso y creemos que sentimos o leemos el texto como si Caín se estuviera autocompadeciendo. O sea, lo leemos como, Señor, grande es mi castigo para ser soportado. No, esa no es la idea. Ese no es el sentido emocional que transmite este texto. Caín se está burlando de Dios. No se está compadeciendo, se está burlando de Dios. Está diciendo, sí, me castigas, ay sí, me echas de tu presencia, ¿no? Cualquiera que me encuentre me va a matar. Y ya estuvo, no sufrí. Así que Dios, bien por ti, pero
Se está burlando de Dios. Ese es el sentido emocional detrás de esta porción. Caín se estaba intentando burlar de Dios. Versículo 14, cualquiera que me halle me va a matar. Versículo 15, escucha esto, es importante. 15, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. ¿Cuántas veces? 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Cualquiera que le hallara. Pero después hubo un hombre que quería vengarse. Versículo 23, mire. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será castigado Caín, será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. 70 veces 7 lo será. 70 veces 7. Si Caín había matado a su hermano, y el que matara a Caín iba a ser vengado 7 veces, Lamec dice, yo voy a ser vengado, no 7, sino 70 veces 7. Esta es una ilustración de los hermanos malos en el Antiguo Testamento. Y sabe, cuando estaba estudiando yo este tema en la semana, me di cuenta de cuán saturado está el Antiguo Testamento de malos y buenos ejemplos de hermanos. Piénselo un momento. Más malos que buenos. Déjenme compartir algunas. Abraham es un buen hermano. Y cuando sus trabajadores están peleando con Lot, le dice, no haya conflicto entre nosotros, pues somos hermanos. Abraham está diciendo, no voy a pelear con Lot. Ahora, era su sobrino, pero le llama hermano por la familiaridad. Dice, no haya conflicto entre nosotros porque somos hermanos. Ahí hay un buen ejemplo de hermano, alguien que está haciendo la paz. Alguien que busca la paz como Abraham, buen hermano. Lot es un mal hermano porque cuando llegan los ángeles a Sodoma, les llama hermanos a los de Sodoma, Lot. A Lot se había metido tanto en el mundo que le llama hermanos a los de Sodoma y Gomorra. Un mal hermano. Pero tenemos muchos más, escuche. Isaac e Ismael. Dice la Biblia que Ismael y su madre se burlaban de Isaac. Y por eso Abraham echa fuera a Agar con Ismael y se dividen los hijos. Y hasta la fecha Isaac e Ismael se siguen peleando. Hasta la fecha. Isaac, los descendientes, los judíos. Ismael, los descendientes, los árabes. Hasta hoy Isaac e Ismael se siguen peleando. Malos hermanos. Jacob y Esaú, otros hermanos. Peleando desde el vientre. Discutiendo desde el vientre, robándose la primogenitura, llorando. Y en Génesis 27:41 Esaú dice, llegarán los días del luto de mi padre. Y dice que aborrecía a su hermano Jacob. Dice, llegarán los días del luto de mi padre y mataré a Jacob mi hermano. Vaya hermanitos, ¿verdad? Otro ejemplo en el Antiguo Testamento es José y sus hermanos. José era un buen hermano, hacía saber la mala fama de sus hermanos mayores, pero la Biblia dice que sus hermanos lo odiaban, lo aborrecían, no podían hablarle pacíficamente, lo echaron en un hoyo y finalmente lo vendieron como esclavo. Vaya hermanos, Pero por favor piensa esto en los hermanos de tu iglesia. Aarón, María y Moisés. Aarón, María murmuraron de Moisés, malos hermanos. Y lo que les pasó, sus consecuencias. Absalón, Abnón, ni qué decir. Absalón mató a Abnón, Abnón violó a su hermana. Qué historia de familia tan triste. Job, que casi nunca hablamos de los hermanos de Job, pero Job menciona a sus hermanos en 6:15 y 19:13. Dice que sus hermanos lo traicionaron, lo dejaron, lo abandonaron. Y al final regresan y comen con él. Tantos ejemplos de malos hermanos en el Antiguo Testamento. Y Jesucristo dice, ustedes son hermanos si hacen la voluntad de mi Padre. Somos hermanos. Escucha esto. Escúchalo, por favor. Dios aborrece los pleitos entre hermanos. Escúchalo una vez más. Dios aborrece los pleitos, las diferencias entre hermanos. Y tú lo sabes.
6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios aborrece la discordia entre hermanos, la aborrece. A Dios no le causa gracia. A Dios no le da gusto que los hermanos se discutan, peleen o alterquen, murmuren, ataquen. A Dios no le da gusto eso. Él aborrece que haya una semilla de discordia entre hermanos. Dios aborrece eso. Dice que aborrece la discordia, y discordia quiere decir rencillas, contención, pleito. Y tú dirás, yo no me peleo con nadie. No acá, pero ¿qué tal acá? Acá te peleas con varios hermanos. Y es algo que Dios aborrece, ahí lo dice en su palabra. Ahora, algo hermoso. Si Dios aborrece la discordia entre hermanos, y es cierto, la aborrece, y si tú estás hoy enemistado, déjame decirte que Dios aborrece eso. Pero así como Dios aborrece, Dios tiene que amar algo, ¿no? Si Dios aborrece la discordia, Dios ama la armonía entre hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? Eso queremos que sean los grupos de compañerismo, ¿cierto? Y el que quiera que sea eso, venga, venga. Eso queremos, un tiempo de armonía. No de discordia, pero de armonía, porque Dios odia la discordia, pero ama la armonía. Dios es glorificado cuando los hermanos están en armonía. Ahora, yo quiero hacerle una puntualización muy fuerte y después terminar. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con los hermanos? ¿Qué responsabilidad tengo yo para con los hermanos en la fe? ¿Cuál es mi deber? ¿Qué espera Dios de mí que yo haga? Si somos hermanos, si es una realidad espiritual, si no es solo un título, si no es una verdad, somos hermanos y no queremos ser como Caín. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con los hermanos? Y la Biblia es muy clara. Jesucristo dijo en Juan 13, 34 y 35 nuestra responsabilidad con nuestros hermanos. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Escucha, nuestra responsabilidad con los hermanos es amarlos. Es amarlos. Déjame puntualizar esto muy bien. Mi responsabilidad con mi hermano en Cristo es amarlo. Pablo dice en Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y en el versículo anterior ya dijo, el amor sea sin fingimiento. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:9-10, ¿se acuerdan? Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros habéis aprendido de Dios que debéis amar los unos a los otros, pero ruego, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Sabes? Nunca vas a amar demasiado a tus hermanos. Nunca vas a amar demasiado. O sea, nunca vas a decir, uy, ya, yo amo un montón a mi hermano, ya. No, nunca lo vas a amar demasiado. Y cuando ya lo ames, dice Pablo, ámalo más y más y más. Eso lo aprendemos de Dios, quien nos amó. Es tu responsabilidad con el que tienes al lado. Si es tu hermano en la fe, si ha nacido de Dios, si Cristo es su Salvador de ambos, tu deber es amarlo. Hebreos 13:1 dijo, permanezca el amor fraternal. Por supuesto, ¿quién no va a amar? Quien no es hermano. Quien no tiene el amor de Cristo, no va a amar. Pero quien es de Cristo, permanecerá el amor fraternal. Hebreos 13:1. Primera de Pedro 2, Pedro también lo dice. Simplemente dice Pedro, amad a los hermanos. También Pedro dice en capítulo 1:22, dice, pero el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros de entrañable misericordia. Pablo, Pedro, Jesús, todos dicen, tu responsabilidad con tus hermanos es amarlos. Pedro termina su carta diciendo, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Por supuesto, tu deber con los hermanos es amarlos. Amarlos. Así demuestra que eres verdadero creyente. Juan dice,
donde estábamos en 1 de Juan 3, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Sabes cómo darte cuenta si eres creyente? Amas a tu hermano, lo amas, quieres estar con él, lo amas con el amor de Cristo. El amor de Cristo te impulsa hacia él, lo amas. Juan dice, ¿sabes cómo darte cuenta si eres creyente? Amas a tu hermano. Y el que no ama a su hermano no es de Dios. Nuestra responsabilidad es clara, debemos amarlo, y lo he puntualizado, pero hay un problema siempre. Cuando desde el púlpito decimos tienes que amar a tu hermano, la pregunta es, ¿y cómo? Entiendo que debo amar a mi hermano y somos hermanos en Cristo y debemos amarnos, pero la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Y la verdad es que Dios fue tan sabio y tan perfecto en dejarnos en su palabra el mandato de amarnos, pero también fue sabio en darnos ejemplos claros de cómo hacerlo. Y lo que le quiero decir y leer a continuación es una lista de 12 formas prácticas en que la Biblia nos manda amarnos como hermanos. Si usted puede notar nota mental, memorizárselo, grabárselo, escucharlo después, esto nos puede ayudar mucho. Maneras prácticas de amarnos entre hermanos, todos con una cita bíblica, todos para practicar con los hermanos en la fe. Esto es amor hecho obras, esto es amor en práctica, esto es amor fraternal, no fingido, hecho realidad. Si mi deber delante de Dios ante mi hermano es amarlo, Dios ya te dijo cómo hacerlo. Número 1, orar por ellos. Fácil. Empecé de las más fáciles a las más complicadas. Orar por ellos. 1 Tesalonicenses 5:25, Pablo dice, hermanos, orad por nosotros. Escuches, hermanos, orad por nosotros. ¿Quién más va a orar por ti sino tus hermanos? ¿Quién más? Orar es una forma de mostrar amor a tu hermano. Número 2, reunirse con tus hermanos. Es una forma de amarlos. Cuando tú te reúnes con ellos, les estás mostrando que los amas. Cuando no te reúnes, estás mostrando que te amas a ti mismo. Pero cuando te reúnes con ellos, les muestras que les amas. Hebreos 10, y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor. ¿Y cómo se hace eso? Versículo siguiente, no dejando de congregarnos. Hebreos 10, 24 y 25 nos dice cómo reunirse es una forma de amar al hermano. Número 1, orar por él. Número 2, reunirse con él. Y por cierto, Pablo dijo en Tesalonicenses que anhelaba reunirse con los hermanos de Tesalónica. ¿Sabes qué? Ese debe ser tu anhelo. Ya es viernes, ya quiero que sea domingo, anhelo ver a mis hermanos. Si no está eso en tu corazón como lo estaba en Pablo, Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2:17 que anhelaba con ansias estar con ellos. Si no está eso en tu corazón, chécate. Algo no está marchando bien. Orar por ellos, reunirse con ellos. Tercer lugar, otra manera práctica de amar al hermano. Y esto viene de 1 Tesalonicenses 5:14 y de ahí vamos a extraer 3. El primero de ellos es amonestar a tu hermano. Sí, no todo es miel sobre hojuelas. También es necesario amonestar a tu hermano. Es decir, advertirle o prevenirle de un pecado. Cuando alguien viene y te dice, hermano, hermana, esto que estás haciendo no te va a hacer bien. Cuidado con eso que está pasando, no te va a ayudar. ¿Sabes qué está haciendo? Me está molestando. No, no seas ciego. Te está amando. Te está amando. Una de las caras del amor es la amonestación. 1 Tesalonicenses 5:14. Os ruego, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Cuarta manera práctica, alentar. Y dice el mismo texto, que alentéis a los débiles. Alentar quiere decir confortar, animar con palabras. Eso es una forma de mostrar amor. Si tú no quieres abrir tu boca para con tus hermanos, no estás practicando el amor. Orar, reunirse, amonestar, alentar. Quinto y último de este texto, 1 Tesalonicenses 5:14, termina diciendo Pablo que sostengáis a los débiles. Sostener a los hermanos es otra forma de amarlos. ¿Qué es sostenerlos? Proveerles fortaleza espiritual cuando la necesitan. Proveerles fortaleza espiritual cuando la requieren. Sosténlos. Cuando la prueba sobre ellos es tan grande que no la soportan, mete tus brazos espirituales y sosténlos. Es una forma de amarlos. Llevo 5. Sexta manera práctica de amar a tu hermano, y esta es de mis predilectas.
enseñarles. Cuando tú enseñas a tus hermanos, les estás amando. O sea, enseñar la Biblia a otros es una manera de amarlos. Jesucristo lo dijo en Marcos capítulo 6, versículo 34. Mire cómo lo dice Jesús, no vaya, solo escúchelo. En Marcos 6, 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión. Esto es un amor especial. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Punto y coma. ¿Sabe qué sigue? ¿Qué hizo Jesús? Los vio como multitud, desamparados, como ovejas sin pastor. ¿Y sabe qué comenzó a hacer Jesús? Dice el texto, y comenzó Jesús a enseñarles muchas cosas. ¿Ves la conexión? Te amo, y como te amo, te enseño. Te amo, y como te amo, te enseño de la Biblia. En este momento acá atrás las maestras del Ministerio de Educación Cristiana están amando a sus niños. Ellos no están divirtiendo a sus niños, ellos están amando a sus niños. Cuando alguien toma la Biblia y te enseña, te está amando. Enseñarte de la Biblia, como Jesús lo hizo, es una forma bien práctica de amar. Y no me digas, es que yo a quién enseño, yo no predico. Cuando tú sabes más que otro, estás habilitado para enseñarle algo a alguien más. Puedes enseñarle algo a alguien más. Si sabes algo que otro no sabe, puedes enseñárselo. Enseñar es verdadero amor, porque le estás compartiendo lo eterno. Oh, hermanos, entiéndanlo. Cada vez que alguien te enseña la Biblia, te está amando. Te está amando. Séptima manera práctica. Entramos un poco a algunas difíciles para el hombre, no para Dios. Séptima forma, reprender. Reprender. Una forma de mostrar amor a tu hermano es reprenderlo. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y dile al pastor. ¿Así dice? No, ¿verdad? ¿Cómo dice? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Reprender al hermano es una forma de amarlo. Alguien dirá, pastor, no, eso no es amor, eso es causar pleitos, ¿saben? Ahí es cuando no has entendido que esto que estamos leyendo es la bendita palabra inerrante, suficiente de Dios. Porque si ella dice eso, es porque eso es lo mejor. Y la palabra dice, si tu hermano peca, guárdatelo en tu corazón y apechúgalo y nunca lo digas. ¿Eso dice? Si tu hermano peca contra ti, guárdatelo y guárdaselas de uno en uno hasta que explotes y te vayas de esa iglesia. ¿Eso dice el texto? No. Dios es tan sabio que nos dice el cómo. Ahora, si tú crees que esto es inspirado, le vas a creer. Porque la inspiración dice, cuando tu hermano peque contra ti, ve y repréndelo estando tú y él. Eso es amor. Cuando tú reprendes a tu hermano, es decir, reprender no quiere decir regañar. Reprender quiere decir convencer exponiéndole su pecado. Convencerlo de su pecado, exponiéndoselo delante de sus ojos. Eso es reprender. Es una forma de amar. Y si tú crees que la Biblia es inspirada, vas a aceptarlo porque ella lo dice. Orar, reunirse, amonestar, alentar, sostener, enseñar, reprender. Octavo, y aquí meto 3 en uno solo porque es básicamente lo mismo. Octava manera práctica de amar. No juzgar, criticar ni murmurar. Los junto en uno porque es pecado de la lengua. No juzgar, criticar ni murmurar. No juzgar, criticar ni murmurar. Cuando evitas eso, estás amando al hermano. Mateo 7:3 dice, no juzguéis. Obviamente, cuando hay pecado, no estás juzgando, estás reprendiendo. Entonces, ¿cuándo es juzgar? Cuando juzgas según las apariencias. Eso lo dice Jesús en Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Porque a veces hay cristianos que dicen, no me juzguen. La Biblia dice, no juzguéis para que no se... Nadie me puede decir nada. Nadie me puede decir nada. Estás leyendo mal. O mejor dicho, no estás leyendo la Biblia. Porque la Biblia dice, juzga cuando hay pecado evidente, comprobable. Pero cuando no hay pecado evidente y te estás imaginando en tus adentros que esa persona es así, estás juzgando. Eso no lo hagas. Pero cuando hay evidencia, no es juzgar, es reprender. Es diferente. No juzgar, criticar ni murmurar. Santiago 4:11 dice, hermanos, otra vez, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Todo pecado de la lengua que cometes contra tu hermano, estás mostrando que no lo amas. ¿Hablas mal de tu hermano? ¿Criticas a tu hermano? ¿Murmuras de tu hermano? Y sobre todo, ¿hablas de él cuando no está presente mal? Estás
aborreciendo a tu hermano. Estamos siendo Caín. Estamos siendo Caín. Novena forma práctica de amar al hermano, no poner tropiezo. Pablo dijo en 1 Corintios 8:13 que un pecado nuestro no debe dañar la vida espiritual de nuestro hermano. Cuando tú pones tropiezo a tu hermano, estás pecando contra él, no lo estás amando. Décima forma práctica, restaurar a tu hermano. Restaurar a tu hermano. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restauradle. Cuando restauras al hermano, lo estás amando. 11º punto, forma práctica de amar. Déjame leerte el texto y después decirte la palabra. Jesús lo enseñó y Juan lo dice en su primera carta de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Qué significa poner tu vida por los hermanos? ¿Que te mueras por él? No. Jesucristo está señalando una palabra que nosotros no usamos, que tendremos que usar porque es bíblica, es de interpretación bíblica, y es la palabra abnegación. Abnegación quiere decir ver el bien de otro antes que el mío. Y es lo que está diciendo Juan, es lo que hizo Jesús, es lo que significa abnegación. Ver el bien de otro antes que el mío. Y si no se ve el mío, no se ve, pero veré el bien del otro. Eso es abnegación. Y abnegación es una forma de amor. Una forma de amor. El que busca el bien del otro a expensas suyas está amando. Está amando. Jesucristo dijo en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que el que uno ponga su vida por la de sus hermanos o amigos. Y llegamos a la 12ª forma práctica de amar. ¿Está listo? Quizá usted ya sepa cuál es, ¿verdad? Después de leer las 11 primeras, la 12ª es obvia. Última forma de amar a tu hermano es perdonarlo. Perdonar. ¿Por qué perdonar? Porque lo vas a ofender y te va a ofender. Si en esta iglesia crees que nunca te van a ofender y nunca vas a ofender, estás equivocado. Nos vamos a ofender. A veces sin querer, a veces queriendo. Y por eso mismo debemos de usar el recurso que Dios nos dejó, que es el perdón. Jesucristo lo enseña. Y Él dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Así dice Lucas 17:3. Si se arrepiente, perdónalo. Jesucristo enseñó a perdonarnos nuestras ofensas. Incluso puso el perdón como una condición a nuestro perdón. ¿Se acuerda? Jesús dijo en Marcos 11:25, cuando estéis orando, perdonad, para que también vuestro Padre os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Quieres que te perdone Dios? Perdona tú. Perdona tú. Es la condición. Por eso Cristo nos manda perdonar a los hermanos y nos manda hacerlo de una forma ilimitada. Escucha esto. Pedro hablando, Señor, Mateo 18, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Se acuerdan? Y en ese tiempo lo común era perdonar al hermano 3 veces. Era lo piadoso. Y Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿hasta cuánto tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino hasta... ¿Y dónde hemos oído eso antes? En Génesis capítulo 4. 70 veces 7. No es un uso de Jesucristo solo para usar multiplicaciones. Es una frase que tiene sentido doctrinal. Así como Caín no perdonó y mató, debes evitarlo a toda costa, Pedro. Perdónalo si es necesario 70 veces. Jesús tiene en su mente Caín y Abel cuando dice 70 veces 7. Perdónalo ilimitadamente. Perdónalo de tal forma que nunca te lleve a matar. Y dirás, jamás voy a matar a mi hermano. ¿Qué dice Cristo? ¿Oísteis que fue dicho? ¿Se acuerdan?
que el que mate a su hermano queda expuesto a juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano queda expuesto a juicio. Matar es igual a enojarse. Enojarse es igual a matar. Si tú no perdonas, lo estás matando. Si tú no perdonas a tu hermano, lo estás matando. Filemón perdonó a Onésimo en el Nuevo Testamento. José perdonó a sus hermanos en Egipto. Son ejemplos de perdón. La Biblia dice que al principio a José lo aborrecían, no podían hablar con él pacíficamente, le tenían envidia. Pero cuando José se revela a ellos después de años, dice la Biblia que José los besó y luego ellos hablaron con él. Es obvio que hablaron con él, ¿verdad? Le dijeron: José, perdónanos. ¿Y qué hizo José? Los perdonó y les dice: ustedes no hicieron esto. Qué precioso José, un ejemplo de perdón. En vez de decir: si ustedes me hicieron y miren, todavía tengo aquí en el pecho el trago amargo por su culpa. En lugar de eso, José les dice: no fueron ustedes, chiquititos. Fue Dios que permitió eso para cambiar todo ese mal en bendición. Apréndele a José a ver las faltas de tus hermanos como cosas que Dios usa para enseñarte. Que Dios usa para... Ay, es que me ofendí, muy ofendido. Usa eso, Dios, en tu vida para aplastar tu orgullo. Para bajarle a tus humos, para que le bajes a tu volumen. No estoy diciendo que Dios manda eso, no. Fue un pecado de tu hermano, pero Dios usa eso para humillarte. Para enseñarte que eres soberbio. Para enseñarte que eres egoísta. Para enseñarte que eres altanero. Para enseñarte que eres solitario. Para enseñarte que no estás amando. José dice: no fueron ustedes, chiquitos, fue Dios y lo usó para bien, lo convirtió todo en bien. Sin embargo, los hermanos de José eran como nosotros, porque después de un tiempo, cuando muere su padre, los hermanos de José dicen: híjole, ya se murió papá, quizá nos aborrecerá ahora José y nos dará el pago de todo lo que le hicimos. Y José les dice: no, yo lo sé, perdonada. Así hay a veces, ¿verdad? La conciencia nos persigue. Pero cuando es perdón a tu hermano, es perdón total. Escucha esto, hermano. Orar, reunirse, amonestar, alentar, sostener, enseñar, reprender, no juzgar, criticar, murmurar, no poner tropiezo. Restaurar, abnegarse y perdonar son formas. ¿Quién hizo todo esto por nosotros? Jesucristo. Jesucristo hizo esto por nosotros. Es la forma de amar a nuestros hermanos. Cierro así, escucha. Jesucristo es nuestro hermano. No, pastor, Jesucristo es nuestro Salvador. Sí. ¿Y Él nos llama? Hermanos, Mateo 28, a las mujeres: ve, haced saber a mis hermanos las buenas nuevas y decirles que voy delante de ellos a Galilea cuando Jesús resucitó. Somos hermanos de Jesús. Él nos llama hermanos. Hebreos 2 dice: no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser su misericordioso sumo sacerdote. Y Salmo 22:22, hablando de Jesús, dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. No sé si alguna vez habías leído esto en la Biblia, pero Jesús a los cristianos nos llama hermanos. Somos sus hermanos. Somos hijos de Dios, no en el sentido que Él es el unigénito, pero somos sus hermanos porque ahora compartimos la vida de Él. Él nos llama sus hermanos. Y ¿sabes? Él es nuestro hermano mayor. Y como hermano mayor, Él es nuestro hermano perfecto, nuestro hermano ejemplar, nuestro hermano superior. Jesús es nuestro hermano, nos llama hermanos, no se avergüenza de llamarnos hermanos y nos ama como tal. Jesucristo ha hecho todo esto, ora por nosotros, vino a nosotros, nos amonesta, nos alienta, nos sostiene, nos enseña, nos reprende. Jesucristo no nos juzgó, criticó ni murmuró. Jesús no puso tropiezo, Jesús nos restaura, Jesús fue abnegado y Jesús nos perdona. Todo lo que un buen hermano hace, Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Es como para salir de aquí simplemente decir: ve y haz tú lo mismo. El hermano perfecto es Jesucristo. Él nos amó. Juan capítulo 15. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Qué triste que diga ahí fin. Una mejor traducción sería: los amó hasta el extremo. Jesús amó a los suyos hasta el extremo. Él hace todo esto por nosotros porque es nuestro hermano que nos ama.
Lo que he tratado de decirles en esta mañana es, somos hermanos. Y esa es una gran bendición. Pero los hermanos se aman. Se aman con el amor de Cristo. Y es una bendición eterna que incluso estará así en los cielos. Porque en los cielos seguiremos siendo hermanos. Apocalipsis 6:11 dice que seremos hermanos, aún en el cielo. Nos llamaremos hermanos. Así que más vale que te aceptes desde ahora y los aceptes. Porque si Dios ya los dejó entrar en el cielo, tienes que dejarlos entrar en tu corazón a como dé lugar. Si Dios ya los quiere, tienes que quererlos a como dé lugar. Porque seremos hermanos eternamente. Somos hermanos, tratémonos como hermanos, amémonos como hermanos, perdonémonos, tengamos compañerismo como hermanos, somos eso. Verdaderos cristianos son verdaderos hermanos que comparten verdadero amor. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Si has creído en Cristo, eres mi hermano y mi hermana. Y doy gracias a Dios por eso. Pero ¿sabes? Hay alguien que no ama a los hermanos. Y ese es Satanás. Satanás en Apocalipsis 12 le llama la Biblia el acusador de los hermanos. Si los odias a los hermanos, te estás pareciendo al diablo. Quizá eres su hijo. Quizá eres su hijo. Podemos amar con el amor de Cristo. Podemos amar a nuestros hermanos. ¿No es así? Inclínate conmigo a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu poder. Gracias por habernos llamado hermanos. Gracias por hacernos hermanos. Gracias por la bendición de tener hermanos en la fe. Ayúdanos a desarrollar esto en Cristo Jesús. Amén.